La crisis sanitaria COVID-19 precipitó al mundo a un panorama sin precedentes, donde se tuvo que cerrar comercios, trabajos, universidades y, como bien se sabe, se dieron cierres en los colegios, siendo esto un gran reto para la educación, el cual puso en evidencia que el sistema educativo de las instituciones educativas públicas del país no estaban preparadas para la virtualidad, y con ello muchos docentes, estudiantes y demás miembros no estaban capacitados para llevar a cabo esta medida. A raíz de esto, la institución educativa Santo Domingo Vidal se vio afectada, dado que muchos estudiantes no contaban con herramientas tecnológicas para seguir con su proceso de enseñanza, y como consecuencia de esto, la mayoría de los alumnos no alcanzaron las competencias necesarias en el proceso de formación. Es importante conocer todo lo relacionado con esta problemática y todas las afectaciones que trajo consigo la virtualidad para cada uno de los estudiantes. Asimismo, es fundamental saber y analizar aquellos aspectos en donde hubo falencias, ya sea de parte de la docencia o de aquellos artefactos tecnológicos que se necesitaron en ese entonces para poder llevar a cabo las clases en la virtualidad de una manera eficiente. Son muchas las variables e hipótesis que puede llevar las verdaderas causas. Observando el contexto que se vivió durante la pandemia, los estudiantes adquirieron nuevos hábitos y hoy en día se les dificulta un poco estar 6 horas seguidas en clase y pendiente a lo que el profesor les está explicando. A medida que ha avanzado el año escolar, se ha comprendido que el tiempo que se duró sin dar clases presenciales afectó directamente el rendimiento académico. Para profundizar en esta investigación, ahora se tiene la participación de un docente que proporcionará datos significativos sobre el trabajo. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo la virtualidad para el rendimiento académico de los estudiantes de grado 11? De grado 11. Bueno, yo pienso que una de las consecuencias de esa virtualidad fue el déficit acerca del conocimiento, sí, porque influyeron muchos factores en cuanto a esa enseñanza-aprendizaje en la virtualidad, ya que todos los estudiantes no contaban con los recursos, con los materiales o con los medios, como por ejemplo con un teléfono o con internet, para la interacción entre docente y estudiante en cuanto a las actividades. De acuerdo con la información proporcionada a nivel del cuerpo de docentes, se pudieron dar a conocer los diferentes puntos de vista acerca de cómo las estrategias de enseñanza puestas en práctica durante la virtualidad afectaron el rendimiento académico de los estudiantes, y asimismo otras variables que también fueron la causa del bajo rendimiento. De acuerdo a cada una de las respuestas de los docentes, la llegada del COVID-19 fue un hecho inesperado que afectó la educación. Ahora bien, para explicar y tener más amplitud sobre esta problemática, es fundamental la intervención de informantes claves que contribuyan diferentes puntos de vista desde su experiencia en las clases virtuales. Cuéntenos, ¿cómo se llama? Mi nombre es Juan David Posada. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿Cuál es su rol en INESAT? Estudiante. ¿Qué piensa usted acerca del rendimiento académico de sus compañeros en el aula de clases después de estar 2 años fuera del aula a causa de la pandemia COVID-19? Pues se nota mucho que las supuestas clases virtuales que estuvieron dando a distancia durante la pandemia no sirvieron de mucho. Podría decirse que incluso hubo un déficit en la educación durante esos 2 años. ¿Siente usted que sus docentes ejercieron una pedagogía adecuada durante la pandemia COVID? ¿Cómo lo hicieron? Conceptualmente se diría que bien, pero lo que se vio en la realidad no fue muy adecuado, ya que no hubo un seguimiento dependiendo de los estudiantes junto con sus guías, ya que la mayoría solo consultaba en internet y enviaba sus respuestas, y en vez de pedirle esa ayuda al docente.
¿Cree usted que si los docentes mejoran las estrategias de enseñanza, del mismo modo mejoraría el rendimiento académico del grado 11 en unos meses? ¿De qué manera? Pues si algunos profesores toman más empeño en enseñarle a los alumnos, posiblemente se podría aumentar ese número de estudiantes que tienen su compromiso en la educación. Desde la información proporcionada por cada uno de los estudiantes se puede deducir que el problema radicó en la institución educativa no estaba preparada para esta situación que se presentó, las cuales fueron las clases virtuales, porque no existieron ayuda de recursos tecnológicos para aquellos estudiantes que no contaban con esto, y los recursos utilizados solamente fueron guías de aprendizaje y no reuniones síncronas que se podían hacer por medio de plataformas digitales como Meet, Zoom, etc. Es aquí donde esta es otra de las variables que afectó el rendimiento académico, donde la institución al entregar las guías los estudiantes procedían a resolverlas, pero existían algunos temas de estudio que eran muy complejos y estos necesitaban guía o explicación del profesor, pero no todos los docentes no contestaban a las llamadas de los estudiantes por WhatsApp para que les explicaran y estos no respondían. Del mismo modo como pasar de un aula presencial a un aula virtual fue un cambio drástico que vivieron los docentes y habían algunos que no sabían cómo llevar la situación. Es por esto que se les hizo muy difícil llevar esas estrategias de enseñanza por medio de una pantalla y al no saber utilizar estos recursos tecnológicos no podían explicarle a los estudiantes. ¿Qué piensa acerca del rendimiento de los estudiantes del grado 11? Bueno, algunos estudiantes son muy interesados, quieren salir adelante y pues le ponen amor al estudio y pues sí les afectó mucho la pandemia, pero yo creo que ya es hora de que ellos busquen ya como en el grado 11, porque eso está en ellos mismos, tener las ganas de salir adelante y de terminar su año escolar. Entonces eso está en parte de cada estudiante. ¿Cómo siente usted que debería apoyar más a su hijo en el proceso de aprendizaje para que pueda obtener mejores resultados? Bueno, ayudándolo, sí, incentivándolo a cada momento, estar presta a la ayuda que necesite para que salga adelante y pues buscarle mecanismos para que él realice sus actividades académicas. ¿Cómo se sintió usted como padre de familia el cambio que tuvo su hijo al pasar a la educación virtual? Un poco dura dio esta situación de la virtualidad, porque nunca la habíamos vivido, y adaptarnos a ella fue difícil, porque como lo dije anteriormente, algunos no tenían la facilidad de tener un medio para la virtualidad, entonces a algunos se les dificultó. Teniendo en cuenta la anterior entrevista realizada a los padres de familia de estudiantes de grado 11.1, se pudo inferir que la virtualidad fue un proceso difícil para ellos, puesto que sus hijos no contaban con las herramientas tecnológicas para comunicarse con los docentes, y ellos no le podían ayudar en la resolución de guías porque había temas difíciles. A pesar del cambio repentino que tuvo la educación, ellos manifiestan que hubo profesores que buscaban la manera para enseñarle a sus hijos los temas, que buscaron estrategias para comunicarse con ellos como grupos en WhatsApp, reuniones por Google Meet, pero que la mayoría de las veces sus hijos no podían comunicarse por la falta de internet. En el proceso de comprender cómo afectó la pandemia del COVID-19 en los procesos de aprendizaje de los estudiantes de grado 11 de INESAT, se encontró que después de las clases virtuales los estudiantes regresaron con déficit de conocimientos que debieron de haber aprendido durante la pandemia.
lo cual fue un impacto negativo para el rendimiento académico. Es así que existieron distintas variables que fueron causa de este suceso lamentable para la formación de los estudiantes, las cuales fueron principalmente la falta de recursos tecnológicos, con lo que a los estudiantes se les dificultaba interactuar con el docente para que éste le guiara en su proceso de aprendizaje y de enseñanza. También la falta de metodologías dispuestas para los docentes para que sus estudiantes entendieran la temática a tratar. Finalmente, es importante tener en cuenta que esta es una problemática que no solo afectó a los estudiantes que actualmente cursan grado 11, sino también a estudiantes de grados inferiores que no tuvieron el conocimiento necesario para los grados que van a cursar, perjudicando así su formación, ya que existirán conocimientos vacíos. Por tanto, es fundamental que los docentes realicen un diagnóstico para saber qué nivel de aprendizaje tienen los estudiantes y así poder fortalecer su intelecto y estar al alcance de su grado de formación. Que los profesores realicen un diagnóstico para conocer qué tantos conocimientos no fueron aprendidos durante pandemia y así poder recuperarlos poco a poco para mejorar su aprendizaje. Esto con ayuda de recursos y actividades didácticas que motiven al estudiante a aprender y poder hacer llegar ese conocimiento de una forma diferente e interactiva.